Buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer a Cadena de Ayuda contra la Fibromialgia y a su presidenta, Mónica Herrera, por la invitación. Lo que pretendo hacer el día de hoy es hablar de la fibromialgia, de su relación con la encefalomielitis miálgica y cómo el COVID está afectando estas dos enfermedades. Me voy a basar sobre todo en las últimas investigaciones que hemos hecho acerca de la fibromialgia. Y siempre hago esta aclaración. Lo que les voy a platicar tiene un sesgo orientado a lo que son nuestras investigaciones. Pero debo decir que estas investigaciones, las anteriores, ya se han validado. Sí voy a hablar de los aspectos fundamentales de la fibromialgia para que cualquier persona que escuche por primera vez estas pláticas la entienda bien. Entonces, hablaremos de la definición y las características de la enfermedad, de los últimos avances en su conocimiento y lo que yo considero la pregunta fundamental de la fibromialgia, que sabemos que es una enfermedad relacionada al estrés, el explicar cómo el estrés se convierte en dolor neuropático. Esto quiere decir cómo el estrés daña los nervios que transmiten dolor y por qué. Esto sucede mucho más frecuente en las mujeres. Hay controversia acerca de la relación entre la fibromialgia y la encefalomielitis miálgica y les daré la opinión de nuestro grupo de investigación basado en evidencia. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia del coronavirus sobre estos padecimientos? Y por último, hablaremos del tratamiento integral de la fibromialgia. Estamos hablando de un padecimiento muy común que afecta hasta el 5% de la población en general, la inmensa mayoría mujeres. Con los nuevos criterios diagnósticos de fibromialgia, esta gran diferencia entre mujeres y hombres ha disminuido. Sin embargo, es un hecho incontrovertible que la inmensa mayoría de las personas con fibromialgia que acuden a la consulta médica son mujeres, alrededor del 90%. Muy frecuentemente es una enfermedad relacionada al estrés y desde ya les digo que al término estrés hay que quitarle su connotación puramente psicológica. Desde luego, fibromialgia está asociada a estrés psicológico, pero también a otros tipos de estrés, como es un traumatismo físico, como es una infección, lo que nos lo está demostrando esta pandemia. Vamos a hablar de que como secuela del COVID-19, un grupo importante de personas quedan con síntomas de fibromialgia. Este estrés también puede ser autoinmune. La fibromialgia impone una mala calidad de vida en quien la sufre y la sociedad en general gasta mucho en atender
este padecimiento y las personas gastan en encontrar el diagnóstico adecuado. Es mal entendida, aún entre los médicos todavía persisten prejuicios alrededor de la fibromialgia. La vieja escuela de que fibromialgia no existe o son mujeres histéricas, somatizadoras, desafortunadamente todavía está vigente. Entonces, estas personas son literalmente maltratadas. Con alguna frecuencia hay diagnósticos erróneos y cirugías innecesarias. Por todo esto, estamos hablando de un problema primordial de salud de la mujer contemporánea. ¿Cuáles son las manifestaciones principales de la enfermedad? Dolor generalizado crónico y muy importante, en la mayoría de los casos acompañado de sensaciones anormales como pinchazos, hormigueos y de manera característica, hipersensibilidad a la presión. A estas personas les molesta hasta la presión de la ropa interior o que les den una palmada o un abrazo. Hay una profunda fatiga que, a diferencia de la fatiga normal, no mejora con el reposo y también, hay que decirlo, con mucha frecuencia hay intolerancia al ejercicio, que puede ser ejercicio físico o ejercicio mental. El sueño no es reparador. Hay alteraciones cognitivas como dificultad para la memoria y dificultad para concentrarse. Con mucha frecuencia y asociado a estos síntomas existe ansiedad y o depresión, que puede ser la causa o el efecto de estas molestias tan agravantes. Y el otro punto importante de entender en la fibromialgia es que da múltiples síntomas y esto desorienta a todo mundo. No son estos los únicos síntomas, sino también puede haber intestino irritado, vejiga irritada, palpitaciones, etc. Las molestias con mucha frecuencia son intensas. Hay que enfatizar el hecho de que estamos hablando de un abanico grande de gravedad. Hay personas que tienen síntomas, los que les mencioné, pero pueden seguir desarrollando su vida. En el otro extremo, hay pacientes que están totalmente incapacitadas. En contraste con la intensidad de las molestias, los análisis y la imagenología muestran resultados normales. Hay que hacer aquí una observación y una excepción, ¿verdad? Una prueba que es demasiado sensible es la resonancia magnética, que se pide con frecuencia cuando hay dolor regional. El problema con la resonancia magnética es que hasta la fecha no he visto un solo reporte de resonancia magnética que diga normal. Siempre se encuentra alguna anormalidad. Y esta se puede mal interpretar como la causa de los síntomas. Y de ahí vienen las cirugías innecesarias. La fibromialgia se puede confundir con otros padecimientos
especialmente con artritis, aunque tenemos marcadores de artritis reumatoide, que es el factor reumatoide y el antipéptido citrulina. Hay otro tipo de artritis, como las espondiloartritis, que en las mujeres son más sutiles y que inflaman sobre todo la columna vertebral. Esto se puede confundir con fibromialgia. Un verdadero problema es la confusión de fibromialgia con lupus, porque ambos padecimientos afectan primordialmente a las mujeres, dan múltiples síntomas y los anticuerpos antinucleares, que son un marcador del laboratorio del lupus eritematoso, puede también estar presente en personas normales, sobre todo en mujeres. A diferencia de la fibromialgia, el lupus sí daña la estructura del cuerpo. Entonces daña el riñón, produce anemia, produce leucocitos bajos, etc. Mientras que la fibromialgia no lo hace. Y hay que decir, como dice, está subrayado aquí abajo, hay traslapos con bastante frecuencia. Las personas con lupus también padecen de fibromialgia. En las etapas tempranas de la esclerosis múltiple puede haber una fatiga muy profunda y diversos dolores con sensaciones anormales que se pueden confundir con fibromialgia. Generalmente, al paso de los meses, las cosas se aclaran y, como ustedes saben, la esclerosis múltiple sí produce un daño importante al sistema nervioso central. También hay un claro traslapo de fibromialgia con síndrome de Sjögren, ya que ambos padecimientos producen resequedad de los ojos y de la boca. En el caso de síndrome de Sjögren, esto es por inflamación de las glándulas que hacen lágrimas y salivas, mientras que en la fibromialgia esto es debido a demasiada adrenalina en el cuerpo que reseca los ojos y la boca. Los síntomas de fibromialgia generalmente ya están presentes por varios años en una persona que cumple 50 o 60 años de edad. A esta edad, 60 años y mayores, puede aparecer polimialgia reumática, que también da dolor en los músculos de manera generalizada y puede dar también dolor de cabeza. Aquí en la polimialgia reumática hay mucha inflamación y eso se ve en los análisis de laboratorio. Y hay que saberla distinguir de la fibromialgia porque el tratamiento es totalmente diferente. Y como ya dijimos, la fibromialgia, aparte del dolor, da sensaciones anormales y a veces esto se confunde con compresión de los troncos nerviosos. Quisiera enfatizar esto que nosotros hemos resaltado a través de las décadas. La fibromialgia es una enfermedad relacionada al estrés, que puede ser un latigazo en un accidente automovilístico, un abuso físico, emocional o sexual. Hay estadísticas muy bien hechas de la Gran Bretaña donde el sistema de salud es universal y tienen la historia clínica prácticamente de todos los habitantes. Y se ha visto que aquellas personas que desarrollan dolor crónico generalizado durante la vida adulta con más frecuencia han tenido eventos adversos durante la infancia, ¿verdad? No quiere decir que este sea el único factor, ni mucho menos. Y curiosamente, y de manera muy interesante,
el 60% de los niños que fueron abusados y que desarrollaron dolor crónico cuando llegaron a la adultez, el 60% eran mujeres. Sin embargo, de los que desarrollaron dolor crónico, el 90% eran mujeres. Esto quiere decir que las mujeres son más susceptibles a desarrollar este tipo de dolor crónico. Estrés laboral es muy frecuente. Las personas que trabajan de noche, las personas que trabajan en una línea de producción, las personas que sufren acoso laboral, que no les gusta el trabajo. Ansiedad y depresión, como ya la dijimos, y también muy frecuente. Personalidad rígida y perfeccionista. Las supermujeres que le quieren resolver el problema a sus allegados, que trabajan fuera y dentro de la casa y que forzan demasiado su sistema de adaptación hasta que este sistema se rompe y aparece la fibromialgia. Diferentes tipos de infecciones, sobre todo virales, enfermedades autoinmunes, y aquí resalto la enfermedad de la tiroides. Hay una clara asociación entre la enfermedad autoinmune de la tiroides, con anticuerpos antitiroideos, y el síndrome de Sjögren. Como ya dijimos, y la fibromialgia. Como ya dijimos, se asocia con el síndrome de Sjögren y lupus. Y hemos visto casos raros, pero muy graves, de fibromialgia después de la vacunación del papiloma. Yo no soy antivacunas, pero esta vacuna en particular, de manera muy rara, provoca un síndrome grave parecido a la fibromialgia. Claramente es una enfermedad relacionada al estrés. Entonces hay que entender que tenemos un sistema principal de respuesta al estrés que se llama sistema nervioso autónomo, que juega un papel primordial en la regulación interna. Esto quiere decir en el funcionamiento de todos nuestros órganos, y aquí lo podemos ver en esta figura, donde vemos la médula espinal y los nervios simpáticos en rojo que van a todos los órganos y gobiernan la función de estos órganos sin que nosotros nos percatemos de ello. También este sistema juega un papel primordial en mantener la presión arterial. Por la gravedad de la Tierra, en situaciones normales, todos nos deberíamos de desmayar al ponernos de pie, porque por la gravedad la sangre no nos llegaría a la cabeza. Pero gracias a este sistema maravilloso, antes de un segundo de que nos pongamos de pie, ya está actuando y haciendo que la sangre llegue al cerebro. Trabaja de una manera armónica con un sistema yin-yang, que es un sistema acelerador que se llama el sistema nervioso simpático y que trabaja mediante la producción de adrenalina y que pone todo el cuerpo en atención, listo para la pelea o la huida. Y por otro lado, el sistema parasimpático, que está representado por este nervio sobre todo, que es el nervio vago, y que lo que hace es atemperar, tranquilizar las funciones del organismo y favorecer el sueño y favorecer la digestión, ¿verdad?
Este sistema sigue el ciclo día y noche. Durante el día trabaja más el simpático y estamos activos. Durante la noche el parasimpático. Y este sistema conecta la mente con el cuerpo. Mediante este sistema, las emociones, como puede ser el enojo o el miedo, se convierten en funciones biológicas, como es la dilatación de la pupila, como es la piel de gallina, la palidez, etc. Y también muy importante el mencionar la estrecha relación que existe entre el sistema nervioso autónomo y el sistema hormonal e inmunológico. Si el sistema nervioso autónomo no trabaja de manera adecuada, tampoco lo hacen estos otros sistemas principales del cuerpo. Entonces, nosotros hemos estudiado este sistema mediante una técnica muy avanzada de cálculos matemáticos, en donde mediante el estudio de la variación constante de los latidos cardíacos se puede apreciar qué tanta influencia está teniendo el sistema acelerador, que es el simpático, o el sistema que atempera, que es el parasimpático. Y lo que hemos encontrado, que las personas con fibromialgia tienen un sistema simpático incesantemente activado las 24 horas del día. Y esto explica los trastornos del sueño. Pero muy importante entender este segundo punto. Cuando a estas personas con fibromialgia las sometimos a un estrés. El estrés fue muy sencillo. Después de estar 15 minutos acostadas, les pedimos que se pusieran de pie. Y las personas ya no pueden responder a este estímulo adicional. ¿Qué nos dice este? Que el sistema, al estar constantemente forzado, se vuelve exhausto y ya no puede responder. Y esto explica el cansancio constante de las personas. Me han preguntado varias veces esto y lo quiero aclarar. Hemos encontrado que la alteración del sistema nervioso autónomo es primordial en la fibromialgia. Esta alteración se conoce también como disautonomía, que se puede definir como el mal funcionamiento del sistema nervioso autónomo que afecta de manera adversa a la salud. Ejemplos de disautonomía es este síndrome que cada vez cobra más relevancia, que afecta primordialmente a muchachas jóvenes, que puede aparecer después de alguna infección viral o también vacuna, que se llama el síndrome de taquicardia ortostática postural. Cuando estas personas se ponen de pie, se sienten mal, les duele la cabeza, no pueden pensar bien y también tienen dolores en el cuerpo. Claramente es una disautonomía. Del síndrome de fatiga crónica, que vamos a hablar más adelante, y enfermedades más clásicas como la diabetes, diversas enfermedades autoinmunes y esclerosis múltiples. Los estudios que hemos hecho nosotros, tanto genéticos, de variabilidad del ritmo cardíaco y también la aplicación de cuestionarios validados, muestran una prominente alteración del sistema nervioso autónomo en fibromialgia. Entonces, quiero enfatizarlo de manera definitiva. Fibromialgia es disautonomía. No todas las personas con disautonomía tienen fibromialgia, pero sí, todas las personas con fibromialgia tienen disautonomía. Esto ha revolucionado
el entendimiento de la fibromialgia. Por muchos años nosotros propusimos que la fibromialgia era un dolor neuropático. Esto quiere decir que los nervios que transmiten dolor están dañados. Esto no se aceptó en un principio, pero ahora hay evidencia contundente de que esto es cierto y que la mayoría de las personas con fibromialgia tiene una neuropatía muy particular que se llama neuropatía de fibras finas. Y hay que entender que estas fibras muy delgadas, muy finas y muy largas están presentes en toda la superficie del cuerpo, ¿verdad? Aquí vemos las pequeñas fibras, esta es una biopsia de piel, también en los ojos, en los músculos y en todos los órganos internos. Y están encargadas de transmitir dolor al cerebro. Cuando hay este tipo de neuropatía, hay un dolor acompañado de sensaciones anormales, como es el caso de fibromialgia, y acompañado de disautonomía, como es el caso de fibromialgia. Pero a diferencia de otro tipo de neuropatía, que son de fibras más gruesas, que es la neuropatía común y corriente, en el caso de neuropatía de fibras finas, el examen neurológico es normal y el diagnóstico se puede hacer a través de biopsias con tinciones especiales que no están por ahora disponibles en los consultorios médicos, sino son estudios nada más de investigación. Más adelante, muy probablemente, esto se va a aplicar en la clínica. Varios grupos de investigadoras han encontrado neuropatía de fibras finas en fibromialgia y esto ha cambiado totalmente el concepto escéptico de la fibromialgia y se ha visto que efectivamente hay un daño corroborable en la fibromialgia. Entonces nosotros, junto con investigadores del Hospital para Prevenir la Ceguera, estudiamos la zona más sensible del cuerpo, que es la parte anterior del ojo. Esto lo estudiamos con el doctor Manuel Ramírez. A través de un estudio muy especial que tampoco está disponible en la clínica, que es un microscopio confocal, que pudiese ser un microscopio muy avanzado para ver tejidos, pero esto puede ver la córnea. Y aquí se pueden ver muy bien los nervios que transmiten dolor sin necesidad de biopsia. Y lo que encontramos es un franco daño de los nervios que transmiten dolor de la córnea en las personas con fibromialgia. Y en este artículo que acabamos de publicar, encontramos una correlación entre la gravedad de los síntomas de neuropatía de fibras finas y la alteración morfológica de los nervios de la córnea. Esta es lo que se llama una correlación anatomoclínica que nos está orientando primero a que podemos tener un instrumento que nos mida la gravedad del padecimiento y quizá un instrumento diagnóstico para la fibromialgia en el futuro. Y aquí encontramos también otro punto importante que hay que enfatizar. Esta correlación se encontró en aquellas personas con fibromialgia que no tenían ansiedad o depresión grave.
Y esta ansiedad o depresión grave se calificó mediante cuestionarios validados, no fue algo arbitrario. Las personas que tenían ansiedad y depresión grave tenían síntomas más intensos y no había esta correlación entre el daño de los nervios y la gravedad del dolor. Entonces, ya hemos visto que la fibromialgia es una enfermedad relacionada al estrés, que nuestro sistema de respuesta al estrés está estropeado, que a esto se llama disautonomía. Y también se ha comprobado que los nervios que transmiten dolor están dañados. Entonces, la pregunta fundamental de la fibromialgia es cómo y dónde el estrés daña los nervios que transmiten dolor en las personas con fibromialgia. Los psiquiatras han dicho que esto es somatización, que las personas con fibromialgia tienen una preocupación exagerada de sus síntomas y que no hay daño en el cuerpo que lo avale. Esto claramente no es cierto. La otra pregunta fundamental, ¿por qué esta neuropatía sucede mucho más frecuentemente en las mujeres? En esto estamos trabajando y tenemos respuestas tentativas, pero con bastante pruebas que las sustentan. Y lo que les quiero proponer, e insisto, esto es algo muy novedoso, que hay una estructura nerviosa en el cuerpo humano, llamémosle perdida en terreno de nadie, que hasta hace poco había sido ignorada, no ignorada, digamos, ha cobrado mucha relevancia últimamente, que se llaman los ganglios de las raíces dorsales. En el esquema de arriba vemos los nervios que vienen de las extremidades y del cuerpo hacia la médula ósea, hacia la médula espinal, hacia la columna vertebral. Antes de llegar a la columna vertebral, hay unos ganglios. Un ganglio es una protuberancia y en el caso de estos ganglios contienen los nervios que transmiten dolor y están en una relación estrecha con el sistema simpático, una relación directa. Aquí está la cadena simpática paravertebral. Entonces, aquí está la cadena simpática paravertebral. Los humanos tenemos 31 pares de ganglios a lo largo de la columna vertebral. Y como ya dije, contiene los núcleos de los nervios que transmiten dolor. Pero tienen una estructura única. Ustedes saben, o aquí se lo estoy diciendo, que el sistema nervioso central, esto es, el cerebro y la médula espinal, está defendida de múltiples agresiones por unas capas que se llaman meninges y por lo que se llama la barrera hematoencefálica. Esto quiere decir que los vasos sanguíneos que rodean el sistema nervioso central, por decirlo de manera coloquial, están sellados por dentro y no permiten que gérmenes o que sustancias que hagan daño
entren al sistema nervioso central. Esto se llama la barrera hematoencefálica. Bueno, estos ganglios de las raíces dorsales están dentro de las meninges, están bañados por líquido cefalorraquídeo, que es el que baña el cerebro, pero están fuera de la barrera hematoencefálica. Entonces, todo tipo de bichos puede entrar en estos ganglios e interactuar con los nervios que transmiten dolor. Es la puerta de entrada al sistema nervioso central en contacto directo con ganglios simpáticos y rodeados de células que provocan inflamación. Y se ha visto, y esto es muy claro, y está en el cuadro de abajo, esto es muy claro, digamos, en el modelo animal, en los ratones, ¿verdad? Que después de un traumatismo físico, entonces las fibras simpáticas que producen adrenalina empiezan a gemar en los ganglios de las raíces dorsales. Y entonces es cuando el estrés se convierte en dolor. Normalmente la adrenalina es analgésica, ¿verdad? Una persona normal que está sometida a un estrés cuando tiene adrenalina en demasía, siente menos dolor. Todo lo contrario sucede cuando se sensibiliza los ganglios de las raíces dorsales. Entonces aquí la activación simpática o la adrenalina provoca dolor. Y estos ganglios son refugio de virus. De manera típica, el virus del herpes se esconde ahí y cuando hay algún factor estresante, entonces viene el herpes zóster y después pueden quedar las personas con una neuralgia, un dolor neuropático que se llama neurálgica postherpética. Y estos ganglios también son capaces de atrapar anticuerpos. Entonces, cualquier tipo de estímulo, incluyendo estímulos psicológicos, pueden activar a estos ganglios y producir dolor. Y los estudios en ratones han visto que el estrés ambiental, no es un estrés físico, estrés ambiental, como ¿a qué sometieron a estos pobres ratones? A ruido constante o los pusieron en jaulas muy incómodas, por decirlo de alguna manera. Y estos ratones empezaron a desarrollar dolor crónico y cuando se estudiaron los ganglios de las raíces dorsales se veían que estaban inflamados, ¿verdad? Y aquí les presento lo que yo considero la estructura anatómica de esta década, que son los ganglios de las raíces dorsales. Esta es una microfotografía. Aquí están los núcleos de las células, aquí están los núcleos rodeados de lo que se llaman células gliales, que son células que pueden producir sustancias transmisoras del dolor, ¿verdad? Y aquí están otras células inflamatorias, macrófagos, linfocitos, etc. Otra característica de estos ganglios es que tienen una morfología muy especial. Entonces, aquí tenemos los núcleos de las células de los nervios que transmiten dolor. Y con el número 7, aquí está, aquí vemos el nervio que está transmitiendo impulsos dolorosos al sistema nervioso central. Pero esto tiene una estructura muy peculiar. Entonces, este estímulo puede ser modulado por el núcleo dentro de los ganglios de las raíces dorsales y lo que es más interesante, o digamos más trágico, aquí puede ser la fuente del dolor, de un dolor que se siente, por ejemplo, en la pierna, puede ser el origen aquí. Esta es nuestra propuesta. Esto, si ustedes leen libros de texto, etcétera, aunque nosotros hemos publicado esto, otros investigadores van por otro rumbo. ¿Y cuáles son los argumentos en favor del papel primordial de los ganglios de las raíces dorsales en la fibromialgia? Es que nosotros hemos encontrado, junto con un
genetista de primera, que es el doctor Vargas Alarcón, que casos graves de fibromialgia se asocian a variaciones genéticas de los canales de sodio de los ganglios de las raíces dorsales. Los canales de sodio son unos porteros del dolor. Y lo que nos está diciendo esto es que hay personas que vienen predispuestas a dolor crónico. Esto es clarísimo. En las personas con fibromialgia, el ejercicio intenso, y subrayo intenso, enciende los genes promotores de dolor de los ganglios de las raíces dorsales. Y esto puede explicar por qué muchas personas son intolerantes al ejercicio. Las pocas autopsias que se han hecho de encefalomielitis miálgica, que ahorita la voy a explicar, y que se parece a la fibromialgia, muestran inflamación de los ganglios de las raíces dorsales. Y desde luego, lo que ya les mencioné, que el núcleo de las fibras nerviosas finas está en estos ganglios y la mayoría de las personas con fibromialgia tienen neuropatía de fibras finas. Pero ¿por qué la fibromialgia afecta más a la mujer? Insisto, la medicina ha sido de algunas o de muchas maneras misógina, entonces tiene diagnósticos, llamémosle peyorativos, ¿no? Histeria, neurosis, somatización, ¿no? Lo que se ha encontrado es que el funcionamiento del sistema nervioso asociado al dolor es diferente en las hembras que en los machos, ¿no? Los genes asociados a dolor crónico son diferentes en mujeres y en hombres. Esto se ha visto también en otro estudio británico muy grande, de cientos de miles de personas. Las que desarrollan dolor crónico en las mujeres tienen genes diferentes que los varones. Y los genes femeninos asociados a dolor crónico se expresan en los ganglios de las raíces dorsales. En el modelo animal, el estrés acompañado con hormonas femeninas, o sea, el estrés más las hormonas femeninas, la prolactina, estrógenos, progesterona, irritan los ganglios de las raíces dorsales. Entonces, en las hembras, diversos tipos de estrés se convierten más fácilmente en dolor neuropático. Hembras son diferentes que machos. No quiere decir que alguien sea superior o inferior, pero son diferentes. Y esto hay que entenderlo. Las enfermedades autoinmunes son mucho más frecuentes en las mujeres. Vamos a escuchar cada vez más este nombre, encefalomielitis miálgica, y cuál es su relación a la fibromialgia. Aquí también hay mucha controversia y yo les doy mi punto de vista. A la encefalomielitis miálgica antes se le denominaba síndrome de fatiga crónica, pero este era un nombre trivializante, ¿no? Si una persona decía, yo tengo síndrome de fatiga crónica, le pueden contestar, bueno, yo también me canso, ¿no? Descansa y ya deja de quejarte. En muchos casos, esta fatiga era totalmente incapacitante. Y hay un claro traslapo de fibromialgia con fatiga crónica. Ya les dije que la fatiga es un síntoma primordial de la fibromialgia. Y se vio que estos síndromes, que el síndrome de fatiga crónica podría aparecer en mini brotes que sugerían que había un proceso infeccioso. Entonces, había brotes en donde, sobre todo enfermeras de hospitales, empezaban con fiebre de bajo grado, dolor de garganta y una fatiga extrema. Esto sucedió en el Royal Free Hospital de Londres en el año de 1955, una mini epidemia.
Y los médicos que atendieron, aquí fueron enfermeras, ¿no?, vieron que estas pacientes parecerían tener un problema infeccioso viral. Ellas lo calificaron en aquel entonces, estamos hablando de 1955, como una poliomielitis atípica, ¿verdad? Y propusieron este nombre porque estas personas, sobre todo el aspecto cognitivo, lo tenían deteriorado, dificultad para concentrarse y que antes no tenía. Entonces se caracteriza la encefalomielitis miálgica por fatiga extrema, dolores musculares, aquí el sufijo miálgico de encefalomielitis miálgica lo que está mostrando es el concepto de dolor en los músculos, febrícula, dolor de garganta y obnubilación mental. Pero esto también puede ocurrir en la fibromialgia. Y de hecho, si tomamos en cuenta los últimos criterios diagnósticos de fibromialgia sugeridos por Wolf, vamos a ver que son muy parecidos a los de encefalomielitis miálgica, ¿verdad?, con dolores, fatiga, trastornos cognitivos. Las diferencias, bueno, las similitudes son que prácticamente todas las pacientes con encefalomielitis miálgica cumplen con los criterios diagnósticos de fibromialgia. Y los mecanismos de desarrollo que se han propuesto últimamente son similares. En ambos se ha encontrado una importante disautonomía y neuropatía de fibras finas. Nosotros proponemos que en ambos casos hay afectación de los ganglios de las raíces dorsales. Encefalomielitis miálgica enfatiza la fatiga y también la gravedad de los síntomas y el componente inflamatorio e infeccioso. Mientras que la fibromialgia lo que enfatiza sobre todo es el dolor. Entonces, nuestro concepto es de que estamos hablando de lo mismo y que las diferencias pueden ser en que en algunos casos puede haber un estrés infeccioso o autoinmune que lleva encefalomielitis miálgica y en otros un estrés predominantemente psicológico o físico que lleva a fibromialgia. Pero estamos hablando, según mi criterio, de lo mismo. Esto ha cobrado más relevancia, les digo a ustedes, después de o durante esta pandemia. Porque la pandemia ha afectado a cientos de millones de los habitantes de esta tierra. Y más del 10% de las personas que superan la infección aguda de COVID-19 persisten con síntomas de fatiga crónica, dolor generalizado, tos, falta de aire, pérdida del gusto y del olfato, náusea, diarrea y dificultad para concentrarse. Síntomas muy similares a fibromialgia y encefalomielitis miálgica. A esto se le ha denominado el COVID prolongado, que afecta una vez más a mujeres jóvenes. Entonces, ya la gente no puede, los científicos, no pueden mirar hacia otro lado, porque son millones de personas que han quedado afectadas. Entonces, es posible que esto definitivamente va a ayudar a la investigación de la fibromialgia y de la encefalomielitis miálgica. Y aquí, tratando de llevar agua a nuestro molino, nosotros proponemos que también los ganglios de las raíces dorsales juegan un papel fundamental, ya que tienen el receptor
que se llama el receptor de la enzima conversora de angiotensina 2. Ese receptor está en muchas partes del cuerpo, pero está en los ganglios de las raíces dorsales y esa puede ser la puerta de entrada del virus al sistema nervioso central. Bien. ¿Qué efecto ha tenido el confinamiento de la pandemia en la fibromialgia? Pues ha sido un efecto deleterio y nosotros lo comprobamos con este estudio. Estudiamos pacientes antes de la pandemia para otras razones, ¿verdad? Y aquí agradezco una vez más a todas las voluntarias que se han ofrecido a nuestros proyectos de investigación. Y a todas se les hace un estudio exhaustivo de la gravedad de sus molestias, que queda desde luego bien calificado. Entonces, a estas mismas personas, 78 personas con fibromialgia, que les medimos la gravedad de la fibromialgia, antes de la pandemia se las volvimos a medir meses dentro de la pandemia y los resultados mostraron que en general la gravedad de la fibromialgia se hizo más intensa. Y esto es explicable porque algunas perdieron su trabajo, otras personas no tuvieron menos acceso a los medicamentos o a diversos tipos de terapia, unas pocas en donde la violencia familiar era intensa, el confinamiento lo hizo peor. Por último, quiero hablar del tratamiento integral de la fibromialgia. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora, o sea, lo que se hace normalmente, no ha funcionado muy bien, ¿verdad? Esto es lo que el tratamiento normal de la fibromialgia. Las personas tienen múltiples molestias, van a múltiples médicos, cada uno pide sus análisis de laboratorio o estudios y la terapia está basada en medicamentos. El paciente actúa como receptor pasivo, el paciente tiene múltiples síntomas, el médico poco tiempo y falta de información. Entonces esto ha llevado a terapias y cirugías innecesarias y todavía hay un rechazo institucional de varias instituciones hacia las personas con fibromialgia. Y todo esto ha llevado a la frustración. Entonces, lo que se propone es un tratamiento integral, en donde hay que empoderar a la paciente y, cuando se pueda, a la familia con información. Y esto es fundamental. Como en ningún otro padecimiento, la paciente debe estar informada de las características muy peculiares de la fibromialgia. Primero, el modelo que les he expuesto valida muy bien los síntomas, los múltiples síntomas de la fibromialgia. Entonces, hay una explicación lógica para las múltiples molestias. Enfatizar que estamos hablando de una verdadera neuropatía dolorosa, que el exceso de adrenalina en el cuerpo puede ser por defecto de fábrica. Hemos encontrado en otros estudios que en muchas personas o personas con fibromialgia, la enzima que degrada la adrenalina no les funciona por defecto de fábrica, llamémoslo así, o hay demasiada adrenalina por demasiado estrés externo. Hay un subgrupo cada vez más grande de problemas autoinmunes o infecciosos, y esto está ejemplificado por el COVID prolongado. Fundamental. En la fibromialgia, la adrenalina daña los nervios que transmiten dolor. En la fibromialgia, el estrés se convierte en dolor. El exceso de adrenalina impide el sueño, el sistema incesantemente forzado induce cansancio. Entonces, esto explica el insomnio y la fatiga.
Desde un punto de vista filosófico, fibromialgia es un intento fallido de adaptarse a un medio ambiente hostil. El segundo paso es que de manera ideal la paciente con esta información y junto con la familia, porque a veces el problema fundamental está en la familia, en la pareja, junto con la familia, una paciente bien informada se debe de convertir en protagonista de su propia rehabilitación. Y esto demanda un cambio, a veces radical, en el estilo de vida. Esto no es de denme una píldora mágica para que se me quiten las molestias. No, esto es de entender y cambiar el estilo de vida. Y frecuentemente hay que modificar el ambiente en el hogar y en el trabajo. También la personalidad rígida y perfeccionista. Esto se consigue con terapias psicológicas, incluyendo la cognitivo-conductual. Evitar sustancias que se parecen a la adrenalina, como el tabaco. Ya hemos dicho que el ejercicio en exceso puede ser dañino para las personas con fibromialgia, pero un ejercicio gradual es muy apropiado y hay que evitar la inactividad total, como también el sobrepeso. La dieta es muy importante, predominantemente vegetariana, sin cafeína. Y para esto nos apoyamos en psicólogas, nutriólogas, entrenadoras, terapia grupal, etc. De los medicamentos hay que mencionar que todavía son primitivos y hay que evitar tomar demasiados medicamentos. Entonces, las respuestas son diferentes. Algunas personas les funcionan paracetamol o dosis bajas de tramadol o esta combinación, agentes antineuropáticos como la pregabalina o la gabapentina, bloqueadores de adrenalina, antidepresivos de diversos tipos. Esto hay que individualizar. Y hay otras sustancias que también son útiles a la fibromialgia, sustancias naturales como la valeriana y la melatonina para conciliar un mejor sueño, la coenzima Q10 para el cansancio. Últimamente se ha hablado más de la piridostigmina, que es una sustancia, es un medicamento, no es una sustancia, es un medicamento que favorece el funcionamiento del nervio vago, del sistema parasimpático. Entonces, en algunos casos se puede dar. En la fibromialgia, con características alérgicas, no he hablado de esto, pero en estos traslapos de fibromialgia se ha visto que hay unos grupos claramente, digamos, una fibromialgia alérgica, donde las células cebadoras, que también se llaman mastocitos, están demasiado activas y entonces sueltan sustancias que provocan alergia. Y a esto se le llama el síndrome de activación de mastocitos. Estas personas tienen múltiples alergias, están muy cansadas y no se pueden concentrar. Entonces, para esto el tratamiento es diferente. Antes de pasar a las conclusiones, yo quisiera nada más hacer esta observación, que a través de la historia ha habido pintoras muy destacadas que han pintado fibromialgia. Característicamente es Frida Kahlo, que nuestras investigaciones sugieren que fue fibromialgia lo que ella sufrió después de su terrible accidente automovilístico,
Recuerdo que yo platiqué con conocidos de Frida, específicamente Raquel Tibón, y ella me mencionaba que aparte del dolor, Frida sufría de muchísimo cansancio, que era otro de sus síntomas, que no está bien expresado en su historia. Pero otra pintora española surrealista extraordinaria es Remedios Varo. Remedios Varo fue arrojada a las playas mexicanas por la terrible guerra civil española. Y para subsistir, Remedios Varo, bueno, y hizo la mayoría, casi la totalidad de la obra en México y en Venezuela. Para subsistir, ella pintaba para las compañías farmacéuticas, específicamente para Bayer. Y en este cuadro de en medio, que se llama El dolor reumático, está muy bien representado el sufrimiento de una mujer que está vendada, ¿verdad? Obviamente sufriendo, y con múltiples alfileres y un terreno lleno de alfileres. El cuadro de la derecha se llama Insomnio, como los que tienen la fibromialgia, y lo que podemos ver es la mirada cansada de una mujer por no haber dormido, quizá por no haber podido cerrar las puertas a todos estos pensamientos estresantes, ¿verdad? Entonces aquí se refleja bien la fibromialgia. Para terminar, como reflexiones, como invitación a reflexionar, es que la fibromialgia es la enfermedad del estrés convertido en dolor neuropático. Existe una clara asociación de fibromialgia con neuropatía de fibras finas. Esto cambia totalmente, radicalmente, el entendimiento de la fibromialgia. La biopsia de piel y la microscopía confocal del ojo probablemente se convertirán en una prueba diagnóstica fehaciente. Y esto también cambiará la mirada sobre la fibromialgia. Esta es nuestra propuesta. Los ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal son el epicentro donde diversos tipos de estrés, incluyendo el psicológico, se convierten en dolor neuropático. Y esto sucede por su fisiología diferente, más en las mujeres, ¿no? Reiterar, fibromialgia es disautonomía. El mal funcionamiento del sistema de respuesta de estrés, el sistema nervioso autónomo, produce fatiga, insomnio, molestias intestinales y confusión mental. O sea, explica las múltiples manifestaciones de la fibromialgia. Existe un claro traslapo entre fibromialgia, encefalomielitis miálgica y el COVID prolongado. La pandemia de COVID ciertamente agravió a las pacientes con fibromialgia, pero ha abierto nuevas rutas de investigación. En relación al tratamiento, la base es primero información y luego un cambio importante en el estilo de vida. La paciente y la familia. Cuando se puede, insisto eso, porque hay situaciones simplemente, digamos que mientras no se rompa el nexo familiar, las cosas no van a mejorar. O sea, son situaciones extremas y muy raras, ¿verdad? La mayoría de la incompresión está por la falta de información, pero si tenemos un marido golpeador, alcohólico, drogadicto, pues mientras no haya ese cambio, las cosas no van a funcionar. Utilizar medicamentos y terapias alternativas de manera juiciosa. De esto no he hablado mucho, será para otra ocasión. Y por último, y este es el mensaje que quiere ser optimista, la investigación científica está rescatando a las pacientes que sufren de fibromialgia de la incomprensión y la discriminación. Y por último, perdón aquí que hago la última aclaración porque varios varones me han
reclamado que cuando hablo de fibromialgia siempre hablo en términos femeninos. Y luego porque son la mayoría mujeres y sería inapropiado de hablar también de los pacientes cuando el 90% son mujeres. Con esto concluye mi presentación y pasaremos más adelante, si Mónica así lo decide, a sus preguntas que trataré de contestar. Muchas gracias y buenos días. Doctor, muchísimas gracias. Formidable. Mira, Yola ya está aplaudiendo nada más porque no se ven los aplausos, pero muchísimas gracias. Formidable conferencia, muy explícita. Y si nos permite, doctor, empezaremos con algunas preguntas. Adelante, adelante, Mónica. Sí leí las preguntas. Si te parece bien, le puedo dar contestación a estas preguntas que han planteado, ¿verdad? Que algunas de ellas, desde luego, son muy interesantes. Por supuesto. La primera es la relación de la menopausia con la fibromialgia y desde luego la menopausia agrava la fibromialgia porque en la menopausia precisamente hay alteración del sistema nervioso autónomo, hay disautonomía, entonces hay más bochornos y hay más alteraciones. Entonces, sí, los síntomas de menopausia agravan los de fibromialgia. Y en relación al reemplazo hormonal, eso se debe de individualizar. La tendencia actual es a no prolongar demasiado el reemplazo hormonal en pacientes después de la menopausia por los efectos colaterales que tienen estas hormonas que pueden causar cáncer. En relación a la cirugía del ojo en personas con fibromialgia no hay ningún problema, pueden tener la cirugía del ojo. Lo que sí es que con alguna frecuencia el dolor en los ojos de las personas con fibromialgia es muy intenso y esto es precisamente por la neuropatía. Y aquí se podrían utilizar agentes antineuropáticos con mucho cuidado. ¿Qué tanto va a durar el COVID prolongado? Esto no se sabe. Algunas descripciones lo que nos están informando es que después de varias semanas o varios meses las cosas tienden a mejorar, ¿ya? Pero no sabemos realmente el impacto que va a tener a largo plazo después de varios años. Lo cierto es que esto es una señal de alarma a nivel mundial y, insisto, la investigación se está enfocando ahora a estos padecimientos. La opinión de, digamos, los grandes políticos científicos ha cambiado. Específicamente el doctor Fauci, ¿verdad?, que es muy famoso ahora con esta epidemia en los Estados Unidos, está a favor de la investigación de estos padecimientos. No hay un medicamento único para la fibromialgia y el efecto colateral de la vacuna del papiloma humano es sumamente raro. De todas maneras, mi opinión personal, y aquí quiero ser muy claro, es mi opinión personal, no la de mi institución, y está en contra de la opinión de la mayoría de los científicos, aquí lo reconozco, es que
esta vacuna en particular, la del papiloma humano, no hay que utilizarla. La artista española se llamó Remedios Varo, ¿verdad? Hasta aquí creo que son la mayoría de las preguntas. Creo que ya me excedí un poco en el tiempo, Mónica. Entonces, si hay alguna otra pregunta o comentario, con todo gusto. ¿Qué te parece si hacemos unas 3 preguntas más? ¿Te parece? Adelante. Ok. Dice una paciente que si su hija que tiene disautonomía y ella como mamá tiene fibromialgia, su hija detonará fibromialgia en el futuro. Muy buena pregunta, ¿eh? Y esa es una pregunta frecuente de las personas con fibromialgia. Entonces dicen, yo tengo fibromialgia y veo ciertos síntomas en mis hijos, ¿verdad? Entonces sí hay cierta predisposición familiar a desarrollar fibromialgia. No es heredable como se heredan otras características o otras enfermedades. Y lo que hay que hacer entonces son medidas de sentido común, ¿verdad? A estas personas, estos niños o niñas o adolescentes que están cansadas, que tienen cierto tipo de dolores, hay que rodearlos de un estilo de vida sano y relajado, ¿verdad? Con una dieta normal, con un ejercicio, no presionarlos demasiado. Y de alguna manera esto probablemente puede prevenir el desarrollo de la fibromialgia. Hay una clara predisposición familiar y sobre esa predisposición hay un agente disparador que puede ser un traumatismo emocional, que puede ser un traumatismo físico o una infección. Otra pregunta, doctor, que si es contraproducente la vacuna del COVID cuando ya tienes fibromialgia. No, hasta ahora no se ha visto que sea contraproducente y aquí también quiero ser muy claro, porque esta es una pregunta que recibo, digamos, una pregunta de todos los días. La información que existe hasta el momento no contraindica la vacuna del COVID. Todos nos debemos de vacunar contra el COVID, excepto si tenemos múltiples alergias. Ya hemos hablado y te digo, es un tema que dejamos pendiente de esta fibromialgia, llamémosle alérgica. Estas personas que tienen múltiples alergias no deben de ser vacunadas. Ok, muchas gracias. Y a ver, tenemos muchas preguntas, pero digamos que la última, siguiendo con el tiempo, es que si con los años los síntomas de fibromialgia se agravan. Sí. Bueno, la respuesta es no. Aquí ya hablamos de la etapa de la menopausia, donde puede ser una época de crisis y por lo general los síntomas se estabilizan y lo que sí mejora es primero el diagnóstico, ¿verdad? Cuando uno tiene una explicación lógica de por qué de los múltiples síntomas, entonces eso generalmente alivia y mejora a los pacientes. Y esas personas que se pueden erigir como protagonistas de su propia rehabilitación hace que los síntomas mejoren definitivamente, pero para esto hay que entender bien lo que está pasando y también cambiar el estilo de vida. Perfecto, perfecto, Manuel. Pues muchísimas gracias. Muchas preguntas, agradezco mucho. Va a quedar grabada la conferencia del doctor, la vamos a poder ver después. Yo creo que son mucha información, muy valiosa toda esta información que nos está dando el doctor y verla 1, 2, 3 veces, seguramente encontraremos la respuesta de todas estas preguntas que estamos viendo aquí. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por lo comprometido con los pacientes con fibromialgia. Siempre muy agradecidos por la ayuda que nos da a la asociación. Muchas No, gracias. con todo gusto, saludos cordiales a todos. Muchas gracias.